Menos 10. Lo que vamos a ver hoy día es la continuación de lo que habíamos empezado el lunes, que fueron los vectores. Ahora vamos a continuar con problemas de vectores. ¿Ya? Teníamos pendiente este ejercicio, que son varios vectores y calcula el vector resultante. ¿Ya? Y que aquí hay un detalle que me faltó discutir y lo vamos a discutir ahora. Acá. Y ok. Antes que todo, antes de empezar con el ejercicio, quiero hacer una pequeña acotación que lo hice en el video, cuando subí el video a YouTube, lo escribí en la descripción, pero me faltó cuando empecé a resolver el segundo ejemplo y empecé a descomponer estos vectores, sabiendo ya la magnitud y la dirección, quería saber los componentes. Lo que me faltó agregar es que es cierto que, por ejemplo, queremos eh, descomponer el vector A. Lo que teníamos era el siguiente triángulo, ¿cierto? Teníamos esto, que era A, que era, que era A. Teníamos esto, que era eh, A sobre I. Y tenemos esto A sobre X, ¿ya? Lo que pasa, A sobre X está apuntando hacia el lado negativo, este es el ángulo, ¿sí? A X está apuntando hacia el lado negativo de las X. Por lo tanto, lo que me faltó incluir, que lo incluí en la presentación y lo incluí en la descripción del video anterior, es que, esto está mal, A de X tiene un menos en X, ¿cierto? Tiene un menos acá. A de X tiene un menos en la composición, en la componente X, ¿cierto? Porque la parte en X está apuntando al lado negativo. El vector B, el vector B es este triángulo, tenemos este que es B, tenemos vector que es B de X y tenemos este vector que es B de Y. ¿Ya? Tenemos este ángulo. Aquí no hay problema porque B de X y B de Y están apuntando a los lados positivos del triángulo, ¿cierto? B de X está apuntando al lado positivo de X y B de Y está apuntando al lado positivo de Y. B de Y, B de X. Con eso no hay problema. ¿Qué pasa con el vector D? El vector D es el siguiente triángulo. Este es D, este será D de Y y este será D de X y este es el ángulo gamma. ¿Ya? Aquí D de Y y D de X están apuntando a los lados negativos de X y Y, ¿cierto? Este es D de Y y este es D de X. ¿Ya? D de X, D de Y. Ambos están apuntando al lado negativo del eje de coordenadas, por lo tanto, sus componentes se les pone un menos. Más adelante con el ejercicio van a quedar más claro. Y finalmente, el vector alfa, o sea, el ángulo alfa, tenemos este triángulo, esto es C de X, y esto es C de Y. ¿Ya? C de X está apuntando al eje positivo de las X, pero en contrario C de Y está apuntando al lado negativo de las Y. Entonces, a la componente Y hay que ponerle un menos. Aquí. ¿Ya? Y si no se entiende, díganlo, consúltelo, pero ahora va a quedar más claro con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que me faltaba agregar de la clase anterior. Voy a subirle esto a esta presentación. Espera, que me hice el ejercicio. A ver si que deja chat. De los vectores,
De igual clase están orientados como se muestra en la figura, donde A, el módulo de A, aquí estos son los módulos, A de U, 20U, este U es la unidad, pueden ser metros, pueden ser minutos, pueden ser newtons, por así, por ejemplo, es una unidad cualquiera. Esta es la unidad. El módulo de A es 20 y tiene un ángulo de 45 grados. Estoy indicando que esto es 45 grados. B es 40U y tiene un ángulo de 90. Y C tiene 30U, un módulo de 30 y tiene un ángulo de 315. ¿Ya? 315 grados. ¿Okay? Es fácil notar que esos 315 no pueden ser estos 315. ¿No es cierto? Esos 315 son estos. Esos son 315 grados. ¿Ya vamos a ver ahí? Bueno, por lo tanto, no sabemos. La componente rectangular del vector resultante R, la magnitud y dirección, la magnitud y dirección del vector resultante. Ya. Para obtener primero el vector resultante, debemos tener la componente de cada vector, sumarlas y finalmente calcularle el módulo y la dirección a ese vector resultante. Ya. El vector A, que lo vamos a hacer con rojo, A es el siguiente triángulo, ¿cierto? Tenemos el módulo A, que sé que es 40, este vector que será A de I, A de I, y este vector que será A de X. Ambos me están apuntando al eje positivo del eje X y del eje Y. ¿Ya? Y este es mi ángulo de 45 grados. Si yo estudio el coseno de 45 grados, me doy cuenta que es cateto adyacente a de X sobre la hipotenusa del módulo de A. Por lo tanto, A de X A por el coseno de 45 grados será igual a de X. Si estudio el seno de 45 grados, será el cateto opuesto A de I sobre la hipotenusa A. Por lo tanto, eh, ¿cómo se dice esto? A módulo de A por el seno de 45 será A de I. Las componentes serán simplemente, lo voy a escribir como para ordenado, A por el coseno de 45, que A es 20U, 20U por el coseno de 45 grados y 20U por el seno de 45 grados. ¿Profe? ¿Sí? Entonces al final 20u por coseno de 45 es lo mismo que multiplicar coseno de 45 por 20. Sí, porque es conmutativo ¿Da esto. lo mismo la u o no? La U, No, yo lo digo más por la u, de la unidad. eh, no, la unidad la dejamos al final. Multiplicamos, es como que fuera 20 por U por coseno de 45. Entonces yo hago 20 por coseno de 45 y dejo el U al final. ¿Ya? Esto me va a dar algo, porque es número, una constante, y va a estar multiplicado por la unidad de U. Aquí me preguntan, dice, profe, ¿cómo sabe cuando A seno primero o coseno primero? Eh, Franco, mira, yo no sé, yo no sabía que acá era coseno o que acá era seno. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Estudié las ecuaciones trigonométricas, ambas ecuaciones trigonométricas, estudié el coseno y el seno. ¿Ya? Eh, Estudié el coseno de 45 y vi que era A de X sobre A. Estudié el seno de 45 y vi que era AI sobre A. ¿Ya? Yo no sabía que aquí en el primero iba a haber coseno y que acá iba a haber seno. Eso yo nunca me lo aprendí de memoria. Siempre es bueno estudiarse las funciones trigonométricas dependiendo del triángulo que tienes. ¿Ya? Metemos eso en la calculadora. 20 por el coseno de 45, 14,14. Y creo que el otro me da 14,14. De aquí le voy a poner punto para que no se confunda con la coma del vector del par ordenado. Y 20 por el seno de 45, 14,14. Ya.
Es el vector. No sé si Franco te quedó alguno, si entendiste lo que te dije. Yo no sabía que primero era coseno y después era seno. Simplemente me dediqué a ver las componentes del triángulo. El vector B, que era eso por verde. El vector B es esto, ¿cierto? Vamos, esto. Sí, y tenemos el siguiente vector, el vector B. Ya. Fácil notar que en X no hay componente. El ángulo es 90. Ya. Entonces la componente en B, la componente, la componente en B será 0 en X, ¿cierto? Porque no hay vector acá, no hay nada de acá. Y la magnitud, toda la magnitud que tiene en Y, 40U. Aquí me falta algo. 14,14, 14,14 U. Un consejo que les doy es que en estas clases, para que no se aburran o no se distraigan, estén con un cuaderno haciendo ejercicio conmigo. Como que eso les podría caso de atención en el cuaderno, en una hoja. 0,40. Si alguien entiende esto, lo que hice acá, me dice, ¿por qué no puse una componente en X? Bueno, simplemente porque no tengo una flecha en X, no tengo contenido en X. Si quiero después componer el verde, el vector B, simplemente tengo esa dirección. No tengo nada en X. El vector C, un vector C será esto, que vamos a ver algo muy interesante. Tenemos esto, tenemos el vector C, que me dice que tiene un módulo de 30 y que está en un ángulo de 315 grados. De 315 grados. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos proceder? Buscando lo que falta, bueno, 315, 360 menos 315. Esa es una opción, que es la más lógica. 45 grados. Y vamos a descomponer este vector, que sería, este sería c de x, este sería c, y este sería c de y. Este sería el ángulo de 45 grados. Por lo tanto, el vector c, yo no sé qué tengo en x, no sé qué tengo en y, por lo que voy a estudiar las dos ecuaciones trigonométricas del 45. Voy a estudiar el seno de 45 grados, que me doy cuenta que es cateto opuesto, c de y, partido en hipotenusa, que es c, y el coseno de 45 grados, que me doy cuenta que es c de x sobre c. ¿Ya? Es decir, que c de y es c seno de 45 grados y c de x es c coseno de 45 grados. Finalmente, esto es un giro como para ordenado, será contra el módulo 30 sería. Ojo que el CDI me está apuntando para abajo, me está apuntando al eje negativo. Sería 30. Sería 30 por el coseno de 45, U, coma, menos 30 por el seno de 45. Finalmente eso es seno de 45, 21,21, como punto, 21,21, coma, y creo que este es lo mismo, 30 por el seno de 45, menos 21,20. Ya. Esta es una forma de haberlo realizado. Ya, pero existe otra forma que se llama descomponer un vector
cualquier vector desde el primer cuadrante. ¿Ya? Vamos, lo voy a explicar. Primero, ¿qué es un cuadrante? Un cuadrante es cada parte del eje de coordenadas. ¿Ya? La sección se le llama el primer cuadrante. La segunda sección es el segundo cuadrante. Y este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante. ¿Ya? ¿Por qué no se divide? ¿Por qué se separan? Es porque las funciones trigonométricas tienen distintos valores dependiendo del cuadrante. ¿Ya? En el primer cuadrante, que corresponde cuando x es positivo y y es positivo, aquí el coseno de teta, por ejemplo, y el seno de teta serían positivos. ¿Ya? Y meten cualquier ángulo, un ángulo que vaya entre 0 y 90, aquí en esta sección, el ángulo va a ser, para el coseno va a ser positivo y para el seno va a ser positivo. ¿Qué pasa acá? Segundo cuadrante, aquí el coseno va a ser negativo y aquí el seno va a ser positivo, ¿cierto? Aquí teta varía desde 90 hasta 180, ¿cierto? Aquí hay 180 y acá hay 90. Entonces, teta está entre 90 y 180. ¿Ya? Compruébenlo. Pónganse en el coseno un ángulo que sea mayor a 90 y menor a 180. Le va a salir negativo. Aquí en el tercer cuadrante, el coseno va a ser negativo y el seno también va a ser negativo. ¿Ya? Aquí teta varía va a ser mayor de 180, pero tiene que ser menor que 270. ¿Ok? Compruébenlo. Pónganse un ángulo y vean. Y el último cuadrante es donde el coseno va a ser positivo, y el seno va a ser negativo. Fíjense que el seno como que lo relacionamos con el eje Y y ahora aquí va a ser negativo, pero aquí el coseno lo relacionamos con el eje X y va a ser negativo. Bien. Aquí teta varía entre 270 y 360. ¿Ya? Entonces hay una técnica, una forma de descomponer vectores, que es descomponerlas todas desde el primer cuadrante. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Primero buscamos, aquí le escribí algo, para descomponer cualquier vector desde el primer cuadrante, tenemos que buscar el ángulo saliente desde el semieje del x positivo. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos este vector, tenemos el siguiente vector y nos dan esta dirección, para poder descomponerlo con respecto al primer cuadrante, tendríamos que buscarnos este ángulo. ¿Ya? Un ángulo fijo, un ángulo cualquiera, que salga desde el primer cuadrante. ¿Ya? Más adelante con el ejemplo se va a notar mejor. Y finalmente, para este caso, si vamos a descomponer desde el primer cuadrante, la componente en X siempre será coseno y la componente en Y siempre será seno. Siempre será seno. Y el signo nos dará la función trigonométrica, es decir, que siempre lo ponemos positivo. Y el signo nos va a dar la función trigonométrica. ¿Ya? Es algo complejo, pero con los ejemplos va a quedar más entendido. Aquí, por ejemplo, tenemos el ángulo saliente del primer eje mayor. ¿Ya? Podríamos descomponerlo si quisiéramos desde el primer eje, desde el primer cuadrante, ¿ya? Que nos dan el ángulo que es 315. Entonces vamos a descomponer este vector utilizando desde el primer cuadrante. Sería, sería 30, que nos decía la regla que en el eje X siempre iba a ser positivo. Coseno de 315 grados. Y en el eje Y siempre iba a ser seno y ambos siempre se van a poner positivos. Seno de 315 grados. ¿Por qué es positivo acá en el eje Y? Porque está saliendo del primer cuadrante.
¿ya? Y como aquí en el primer cuadrante el seno y el coseno siempre es positivo, aquí se le pone positivo. Pero cuando ustedes calculen eso, me traen la calculadora conmigo por coseno de 315, les va a dar 21,21. Y si calculamos el seno de 315, le va a dar menos 21,21. ¿Ya? Punto 21,21. Menos 21,21. Así es, componemos el mismo vector, pero ahora desde el primer cuadrante. Acuérdense que en el eje X siempre es coseno y en el eje Y siempre es seno, ambos siempre es positivo y el signo del vector me lo va a dar finalmente la función trigonométrica. Entonces ya finalizando, ya descomponimos cada uno de los vectores. El vector resultante será la suma de todos ellos. Sería 14.14, 14.14u. En el otro era 0,40u. Y el último era 21.21, menos 21u, menos 21.21u. Esto finalmente nos da 14.14 más 21.21, 335.35, 14.14 más 40 menos 21.21, 14.14 más 40 menos 21.21, 32.93. 32.93. En cuanto al U, la unidad. Ya, parece que los vectores son unidades físicas, tienen unidad. Finalmente, vector resultante. Me están preguntando el módulo. El módulo de R será igual a la raíz cuadrada de 35.35 al cuadrado. Me puedo estar equivocando, así que si alguien está haciendo los cálculos conmigo, se lo agradecería. 3 al cuadrado. Sería 35.35 al cuadrado más 32.93 al cuadrado. Eso es raíz 48,3. 48,3u es el módulo. Y la dirección finalmente será, lo voy a sacar con la tangente de teta, con la tangente del teta que es el que quiero, que sería la componente en y sobre la componente en x. 32.93 sobre 35.35. Es decir, que teta será igual a la cotangente de todo eso, 32.93, 35.35. Vamos a cortar eso, 32.93 dividido en 35.35. La cotangente de eso es 42.9 grados. Así se resuelve. ¿Alguna duda, consulta? Si alguien está haciendo el ejercicio conmigo, verifique si llegaron al mismo resultado. Así yo me equivoqué. Sí, se hace. Vamos a esperar unos segundos a ver si alguien está copiando. Vamos a hacer el último. Ya también aparece como el cumpleaños del primer cuadrante. Y veamos este caso. Esto lo vamos a hacer más rapidito. Tenemos 4 fuerzas que actúan sobre un cuerpo, como lo muestra la figura. Determine el módulo y dirección de la fuerza resultante. ¿Ya? Es prácticamente lo mismo, pero ahora quiero realizar este ejercicio
descomponiendo los vectores desde las dos formas, desde el primer cuadrante y desde el cuadrante que nos están dando. Es por eso que, la clase anterior, cuando tenía este vector, y yo pregunté cuál era la dirección de esto, y alguien me dijo 180, como que igual me quedé en duda porque no sé si decirle que sí al tiro o que no, porque es 180 si nos tomamos desde el primer cuadrante, ¿cierto? Aquí tenemos 180 grados, es desde el primer cuadrante, que también es válido, pero desde el cuadrante que nos están dando el vector, también es 0 grados, ¿ya? Hay una relación ahí que entre 0 y 180, ¿ya? Ambos eran válidos. Porque ahora 180 también es válido porque lo estamos sacando desde el primer cuadrante. ¿Ya? Vamos a calcular el vector resultante de esto. F1 será simplemente, tiene dirección en X, entonces no tenemos que componer, sería 80 newtons y 0 en Y. 0 en Y, 0 newtons en Y. F2 sería, ¿cierto? Si yo estudio el coseno de 45, voy a darme cuenta que es la componente en X y el seno de 45 es la componente en Y. ¿Ya? F2 sería 100 newtons por el coseno de 45 grados por el newton y serían 100 por el seno de 45 grados. Creo que no puedo compararlo con el primer cuadrante porque ya está en el primer cuadrante. 100 por el coseno de 45, 70,7 y 100 por el seno de 45, yo creo que es lo mismo, 70,7. ¿Ok? F3, si nos damos cuenta, es este triángulo, ¿cierto? 60 grados, 60 grados, 60 grados, y este es F3, este es FI y este es FX, que apunta al lado negativo. F3 en X sería seno, ¿cierto? Sería menos F3 que tenía módulo 110, 110 por el seno de 60 grados, coma, sería la componente Y sería los 110 positivo porque está apuntando para arriba en el eje positivo por el coseno de 60 grados. Newtons. ¿Ya? Que también es lo mismo que calcular este valor. Que si buscamos el vector desde el primer cuadrante serían 60 más 90, 150 grados. Tendríamos 110 grados por el coseno de 150 grados y sería 110 grados por el seno de 150 grados. Calculamos ambos. Sería 110 por el seno de 60 menos 95,2, 110 por el coseno de 60, que sería los 55 newtons. Aquí tenemos 110 coseno de 150, que también me da menos 95,2, ¿cierto? Y aquí me había dado 110 por el seno de 150, que es 55. ¿Ya? ¿Alguien entiende cómo estoy haciendo esto? Que lo diga. Simplemente estoy sacando el ángulo desde el primer cuadrante. Y F4, que es el último. F4 sería este triangulito, ¿cierto? Son 20 grados. Sería F4. El vector en Y que estaría apuntando para abajo y el vector en X que también estaría apuntando a la izquierda. 20 grados. Si yo estudio el coseno, me voy a dar cuenta que fx está en el coseno. Coseno de 20 grados sería fx sobre f4. F4x. ¿Se entiende? Por lo tanto, sería
los 160 grados, los 160 newtons por el coseno de 20 negativo. Y aquí esto serían 160 negativo también por el seno de 20 grados. Y si buscamos su ángulo desde el primer cuadrante, sería 180 más 20. 180 más 20. ¿Qué serían? 200. Serían 200 grados. $160 por el coseno de 200 y 160 por el seno de 200. Siempre en el X va a ser coseno y siempre en el Y va a ser seno. Seno de 200. Sí, ahora cualquiera le podría hacer ejercicio de cualquier forma. Profe, ¿Sí? ¿y por qué ahí el coseno no es negativo? Acá. Sí. Porque lo mencioné, cuando uno descompone desde el primer cuadrante, Ah, ahí da lo mismo. Pero aquí, si fuera de allí. aquí siempre, aquí el signo que vas a poner acá va a ser positivo. ¿De dónde va a salir el menos? Calcula ahora en tu calculadora coseno de 200. Te va a salir algo negativo. Ahí vas a tener este menos que tienes acá. Ah, no más. Ya, ok. Aquí. Menos 160 por el coseno de 20 sería menos 150, menos 150. Y aquí Y sería... si no lo hubiera descompuesto por el primer cuadrante, ahí se tuviera que usar los signos. sí, porque aquí estás viéndolo por este triangulito. Por el triangulito que te están dando, que se te forma. Si no lo haces del primer cuadrante, ahí le tendrías que poner el signo correspondiente donde está apuntando el vector. Ok. Menos 160 por el seno de 20. Menos 54,7. Y si hago esto, me diría de lo mismo. Serían 160 por el coseno de 200. Menos 150, ¿lo mismo? Sí. 150,3, 150,3. 3. Y 160 por el seno de 200. Menos, menos, menos 54,7. ¿Ya? Esa es la forma de cómo descomponer desde el primer cuadrante o desde el cuadrante que te están dando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo van a hacer ustedes. Tarea, calcular, calcular F resultante. Que ya les di las componentes. Simplemente es llegar y reemplazar. O sea, llegar, sumar, calcular el módulo y la magnitud. Vamos a continuar con otro tipo de ejercicio que es que ya nos viene con la posición. Antes de continuar, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna consulta? Siempre hay que poner la unidad final. Minutos. No le puse ningún minuto. Minutos. 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 Ya. Asumiendo que no hay ninguna duda, vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Hicimos este también, que el resultado final se lo dejé como tarea. Y va a haber otro tipo de ejercicio que es ya viendo la posición. ¿Ya? El vector posición es uno de los vectores más fundamentales para poder ayudarnos, para darle sentido y dirección al vector posición. Nos ayudamos con los puntos cardinales. ¿Ya?
Esos son los puntos cardinales: el norte, el sur, el este y el oeste. También tenemos el noroeste, el noroeste, el suroeste y el sureste. ¿Ya? ¿Qué tienen de especial? ¿Cuál es la condición especial entre el noreste, el noreste, el sureste y el suroeste? ¿Qué condición especial tienen ellos? ¿Qué especialmente? ¿Cuál es su cualidad? ¿Cierto? No solo es un punto en específico el noroeste, solo es un punto en específico el noroeste. No son, no sé, no es cualquier punto. ¿Alguien sabe qué de especial tienen estos puntos cardinales? Lo especial que tienen ellos es que aquí dividen el ángulo por la mitad. Aquí hay 45 grados, ¿ya? Eso solo existe un solo noroeste, porque es el que me divide por la mitad el norte y el este, ¿ya? Igual, solo existe un solo noroeste, que es el que me divide la mitad del norte con el oeste. Aquí hay 45, y aquí también hay 45. Solo existe un suroeste que me divide la mitad, 45 grados. Y solo tenemos un sureste que me divide por la mitad, 45. Esos son puntos especiales, ¿ya? Solo tenemos esos puntos específicos. ¿Qué pasarán con los demás puntos que tenemos acá? ¿Qué pasarán con estos puntos? ¿Qué nos daría una posición en estos puntos? Vamos a ver más adelante. Un ejemplo. Una chica que entrega un periódico cubre su ruta viajando 3.00 calles al oeste, 4.00 calles al norte y después 6.00 calles al este. ¿Ya? ¿Cuál es su desplazamiento resultante? Repasemos. Parte por acá, se va 3 calles. Vamos a decir que donde parte es el origen. Parte 3 calles, se va al este, sube 4 calles al norte y sube y se mueve 6 calles al este. 6 calles al este. ¿Cuál es su desplazamiento resultante? Me están preguntando el vector resultante R. Bien. Para ello es lo mismo que hemos hecho todo este rato: descomponer vectores, sumarlos y calcular módulos y direcciones. ¿Ya? El primer camino, que son 3 calles al oeste, serían menos 3Q, que es la unidad que les quise decir, Q, en el eje X. ¿Ya? Menos 3Q. En el Y serían 4 calles al norte, serían positivas, ¿cierto? Están apuntando al eje positivo del eje Y. La calle 3 serían 3 calles al este, ¿cierto? Está apuntando al eje Y, al lado positivo de las ejes Y, al lado positivo de las ejes X, y tiene una magnitud 6. Finalmente, el desplazamiento resultante sería la suma de cada una de ellas. Menos 3 más 6 en el eje X y más 4 en Y. Finalmente, el desplazamiento sería este vector, sería 3Y más 4J, que es lo mismo que poner 3,4. ¿Ya? Y la distancia total, desplazamiento resultante, sería el módulo de ese desplazamiento, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, todo eso bajo raíz, y da 5 calles. Otra pregunta es: ¿cuál es la distancia total que viajó? La distancia total, aquí se las digo que va más adelante, pero igual para mencionarla, es el camino total, es la trayectoria que recorrió. Y sería cada camino por separado. 4 más 3 más 6. ¿Cierto? 3 más 4 más 6, para que no se confunda. Sería 3 calles, 13 calles. Sería la distancia total que recorrió. Es el valor de la trayectoria. Y más adelante vamos a entrar de lleno con eso, pero esto es para que lo vean. Mm. Simple, ¿cierto? Nada de otro mundo. Pero aquí se pone más compleja la cosa. ¿Qué ocurre cuando queremos dar un punto cardinal, darnos una dirección que esté afuera de estos puntos, que esté afuera del norte, que esté afuera del este y que esté fuera del noreste? ¿Ya?
aquí tenemos una convención de cómo señalar la dirección. Para dar una dirección fuera de los puntos cardinales, primero damos la dirección en la que está inclinado. Luego los dos puntos cardinales que nos indicarán el cuadrante respectivo, y el segundo punto cardinal es donde se sustenta el ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero darme un vector que esté 80 grados en el primer cuadrante, lo que diré está 80 grados al norte del este. ¿Ya? Norte del este me indica que es el primer cuadrante. Y el segundo punto cardinal, este, me está indicando dónde se sustenta el ángulo. ¿Ya? Otro ejemplo. Si quiero decir, si quiero darme este vector que esté apuntando para acá y tengo un ángulo de 60, lo que digo es, está a 60 grados al oeste del norte. ¿Ya? Oeste del norte me indica el segundo cuadrante. Y como digo, para que esté con respecto al eje del norte, digo, el norte debe ser la segunda coordenada. 60 grados al oeste del norte. Si este fuera 30, tiene que ser 30 de hecho, para que dé 90. Esto sería 30 grados al norte del oeste. ¿Ya? Norte del oeste me indica que es el segundo cuadrante y el segundo punto que les doy es oeste, entonces está con respecto al eje del oeste. Continuamos, 20 grados al sur del oeste. Al sur del oeste me indica el tercer cuadrante y como la segunda coordenada que me dan es oeste, pues el 20 grados está con respecto al oeste. 35 grados al este del sur es el cuarto cuadrante y como sur es la segunda coordenada, decimos que está con respecto al está con respecto con el eje del sur. ¿Ya? Más fácil verlo con un ejemplo. Una espeleóloga está explorando una cueva y sigue su pasadizo y sigue un pasadizo de 180 metros al oeste, luego 210 metros, eh, 210 metros a 45 grados al este del sur, después 280 metros, 30 grados al este del norte, y tras un cuarto desplazamiento no medido, se vuelve a punto inicial. Con un diagrama a escala determina la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Cuarto, cuarto desplazamiento no medido, ¿ya? Quiere decir, esta chica se fue 180 metros al oeste, ¿ya? 180 metros al oeste, recorre esos 180 y luego se dirige 210 metros a 45 grados del este del sur. ¿Ya? Entonces acuérdense aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos norte, eh, sur, este y oeste. ¿Ya? Se me dicen 45 grados al este del sur, es el cuarto cuadrante. Y si sur es la segunda coordenada que me dan, entonces el ángulo está con respecto al 45. ¿Qué me dice después? Después viaja 280 metros en 30 grados al este del norte. ¿Ya? Llega a este punto y se va a 30 grados al este del norte. Este del norte es el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces lo tenemos para el primer cuadrante. Y este del norte, el norte es la segunda coordenada, entonces el ángulo está con respecto al norte, ¿cierto? Este es norte, este es sur, este es este y esto es oeste. ¿Ya? El este del norte, primer cuadrante, norte es la segunda coordenada, entonces está con respecto al norte. ¿Y qué me dice al final? Que realiza un cuarto de desplazamiento que no lo medimos, que no sabemos cuál es, pero con ese desplazamiento se devuelve el origen. ¿Ya? Entonces veamos cómo procedemos. Para descomponerlos, el primer desplazamiento es
menos 180 en y, ¿cierto? No tiene inclinación, solo está en el eje X. El segundo serán los 210 por el seno de 45 menos 210 por el coseno de 45. ¿Ya? ¿Cierto? Porque lo que tenemos es este triangulito. Tenemos este triangulito, que serían los 210. Este sería los 45 grados. Este sería, si esto es A2, ¿cierto? A2. Este sería A2 en Y, que me está apuntando al lado negativo de las Y. Esto sería A2 en X, que me está apuntando al lado positivo de las X. Por lo tanto, tiene un menos en el eje Y. Y va a ser coseno en Y y va a ser seno en X. ¿Dudas, consultas? Díganlo. A3 va a ser 280 seno de 30 y más 280 por el seno de 30 en X y 280 por el coseno de 30 en Y. ¿Cierto? Lo que tenemos es este triángulo. Tenemos este triángulo que es A3, este sería AI y este sería AX. ¿Ya? Ambos positivos y este sería el ángulo de 30 grados. 30 grados. ¿Ya? En el eje X va a ser seno y en el eje Y va a ser seno. Finalmente, el vector resultante, que sería este vector, tendríamos que sumar los vectores. 180, resolvemos, calculamos el módulo, calculamos el ángulo y finalmente indicamos. ¿Ya? Aquí cometí un error, pero no sé si está bien esto. Aquí debería ser menos. A ver si está bien. O simplemente me equivoqué y lo subo al nuevo. 245 más 280 por el seno de 30 menos 180. 180 más el 210 más de 45 más 280 por el seno de 4 menos 180 más 210 seno de 45 más 280 por seno de 30. Ah, ya, ya. Las cositas. Si nosotros hacemos, fíjense bien, está un poco distinto a todos los demás problemas. ¿Ya? Acuérdense cómo es el vector resultante. Es el comienzo, donde es el comienzo del primero y apunta al final del segundo. ¿Ya? Si nosotros sumáramos esto, sumáramos A1, A2 y A3, si hiciéramos A1 más A2 más A3, tendríamos este vector. ¿Ya? Apuntando para acá. Pero ¿qué pasa? No nos están preguntando ese vector, nos están preguntando este vector que está apuntando para acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos A1, A2, A3 y al final le cambiamos el signo a cada uno de ellos. ¿Sí? No sé si se entiende, no sé si a alguien le quedó claro o alguien no lo entendió. Pero lo que me están preguntando es este vector que me está apuntando al origen. ¿Ya?
¿Qué pasa? Si yo hago A1 más A2 más A3, obtengo este vector que me apunta al final del A3. Pero yo no quiero este vector, yo quiero el vector que me apunte al origen. ¿Ya? Por lo tanto, uno realiza, y aquí sí me faltó un menos, aquí sí va el menos, aquí sí va el menos. Por lo tanto, calculo la suma respectiva, sumo, y el resultado final le cambio el signo para que me dé ese vector que me esté apuntando al origen. ¿Ya? Si ustedes realizan 210 coseno de 45 más 280 coseno de 45, está ahí. 210 coseno de 45 más 280 por el coseno de 45. Menos 210 por el coseno de 45 más 280 por el coseno de 45. Ya, y aquí también me equivoqué. Esto es 30 grados. Si yo sumo esto, me va a dar 93,3. Pero como yo quiero el vector que me está apuntando al otro lado, le voy a cambiar el signo. Aquí igual, si yo realizo esto, me va a dar 108,4. Pero como le quiero el otro vector, le cambio el signo. ¿Ya? ¿Ok? Finalmente, el módulo de R sería cada componente al cuadrado, Rx al cuadrado más RY al cuadrado, 132,9. Y la dirección, la componente en Y, sería el arco tangente de la componente Y sobre la componente X, 40,9 grados. Entonces, el cuarto desplazamiento fue aproximadamente 133 metros a 40,9 grados al sur del oeste. ¿Ya? Al sur del oeste sería, al sur del oeste sería el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante. Y está con respecto al eje del oeste. Serían los 40,9. Ya. Si alguien entiende, si alguien se confundió o algo, dígalo nomás, aprovecha ahora. Esto lo voy a tener que subir de nuevo, lo voy a reescribir porque me equivoqué varias veces. Aquí faltó un menos y aquí faltó un 30. ¿Ya? Pero eso, sumamos, obtenemos un vector resultante, pero ese vector resultante no es el que queremos que apunta al otro lado. Y le cambiamos el signo y el otro ya es mecánico, el módulo y la dirección. ¿Ya? Consultas, dudas. Dígalo ahora. Entonces, vamos a con otro ejemplo. Dice, una persona inicia su excursión, ya está tiene que ser el último, una persona inicia una excursión caminando 25 kilómetros hacia el sureste, desde su campamento de base. El segundo día caminó 40 kilómetros a la dirección de 60 grados al norte del este, en el cual descubre la torre del guardabosque. Vamos a hacer un diagrama del problema. Diagrama del problema. ¿Cierto? El niño empieza, la persona inicia en el origen y realiza un 25 kilómetros al sureste. El sureste está acá, ¿ya? Y el sureste es 1. El sureste es el que tiene 45 grados y recorre 25 kilómetros. El segundo día camina 40 kilómetros a la dirección de 60 grados al norte del oeste. ¿Ya? Norte del oeste, primer cuadrante, y norte del este, perdón. Y dice este, la segunda coordenada, entonces los 60 grados están acá.
y en el cual encuentra una torre del guardabosque. Entonces aquí encuentra una torre del guardabosque. No sé cómo es la torre. Ya. Determine la componente del desplazamiento diario del excursionista. ¿Ya? Vamos a descomponer cada vector y determine los componentes del desplazamiento total de R y escriba la dirección y el módulo del vector. ¿Ya? Están preguntando el vector resultante. Están preguntando dónde se encuentra la torre del guardabosque. En eje X, el primer día para el A1, este va a ser A1 y este va a ser A2. A1 es el siguiente rectángulo. A1, A2 en A1X. Este sería A1Y. Ya. Aquí tenemos 45 grados. A1 sería en X, sería si estudiamos el coseno, me doy cuenta que en coseno está 1X, sería A1, que serían los 25 kilómetros, por el coseno de 45 grados, positivo, me está apuntando al lado positivo, y aquí sería menos 25, que me está apuntando para abajo, por el seno de 45 grados. Podría perfectamente hacerlo desde el primer cuadrante, si alguien lo quiere hacer. Sería 17.6, y aquí igual sería menos 17,6. A2 sería el siguiente triángulo. A2, esto serían 60 grados. Esto sería A2X y esto sería A2Y. Está apuntando, ambos apuntan para el lado positivo de sus ejes. A2 sería, si me doy cuenta, hacer coseno en X, si estudio coseno de 60, me va a aparecer el A2X, serían los 40 kilómetros por el coseno de 60 grados. Y aquí serían los 40 kilómetros por el seno de 60 grados. Nuevamente, 40 por el coseno de 60 más 40 por el seno de 60. 40 por el coseno de 60, 20, y 40 por el seno de 60, 36,4. 34%. Ya. Entonces el vector resultante sería A1 más A2. Pero ya son más grandes, así que lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Ya, es lo mismo que hemos hecho siempre. Sería 17.6 más 20, menos 17.6 más 34.6. 34,6. ¿Cierto? En cuanto a eso, le calculan el módulo y le calculan el ángulo, que sería la cotangente de RI sobre RX. Ya. Tenía preparados más ejemplos, pero no lo voy a poder ver. Les podría hacer el diagrama para que lo hagan ustedes. Un avión pasajero parte de un aeropuerto y toma la siguiente ruta. Primero viaja desde un punto O hasta la ciudad A, localizada a 150 kilómetros a 30 grados del norte del este. Ya, entonces vamos a hacer el diagrama. Vamos a hacer el diagrama. Ya, me dice que viaja desde el punto 0, que lo voy a poner acá, a 150 kilómetros en una dirección del norte del este, norte a 30 grados al norte del este. Norte del este es el primer cuadrante y me dice que está este en la segunda dirección, entonces está con respecto a este.
y tiene una dirección de 175 kilómetros. Luego se dirige a una ciudad B, que está al oeste del norte, segundo cuadrante. Vamos para acá, 150 kilómetros. Y 20 grados al oeste del norte. Entonces, esto está como muy mal dibujado. Sería como, es así. 150. Y aquí está en 20 grados. Al oeste del norte. Y por último viaja 190 kilómetros. 190 kilómetros directo al oeste. Sí, para acá. Directo serían 190 kilómetros. Que es donde está la ciudad C. Está la ciudad C. Entonces lo mismo, le preguntan lo de siempre, el vector resultante, la magnitud y la dirección. Resultante, la magnitud y la dirección que tiene. Sería algo tangente de R sobre Rx. ¿Puedo hacer? Eso me están preguntando. ¿Ya? Entonces, también les dejo también quería dejarles tarea, cosa que ustedes se lo hacen, que le había puesto 2 ejercicios de este mismo estilo. Un golfista novato necesita 3 golpes para hacer 1 y un 1, le da las siguientes coordenadas y ustedes hacen lo mismo. Realiza la trayectoria y busquen un vector resultante. Un reportador de bits en su moto desplazarse inicialmente, bla, 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 todo un cuento, y lo mismo, busquen el vector resultante. Y aquí les muestro otro ejercicio más geométrico. Le doy unos ciertos vectores, pero sin una referencia del eje de coordenadas. Solo les digo que cada cuadradito mide 1 centímetro. Cada cuadradito mide 1 centímetro. Con respecto a eso, escríbanme el A, B, C y D en forma par ordenada, determinar R y la magnitud de dirección de R. Ya, al final todo se resume en calcular R. Es como el objetivo de todo esto. Ya, vamos a parar la grabación.